En la línea telefónica tengo el gusto de saludar a Andrés Ramírez Silva, él es coordinador general de ayuda a refugiados de la Secretaría de Gobernación y, bueno, nos va a platicar en el tema de las solicitudes de asilo de los refugios aquí en México, toda vez, pues, con estos anuncios que se derivaron de las negociaciones allá en Estados Unidos. Andrés, gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Saludos a ti y a tu auditorio. Gracias. ¿Cuál es el tema ahora en el tema de la capacidad en los asilos, de las solicitudes de refugio en cuanto a números? ¿Cómo vamos en el tema de los números, Andrés? Pues mira, la verdad es que ya ha sido desde el año 2013 que año tras año se ha ido duplicando el número de solicitudes. Llegamos a cerrar el año pasado con 29.647. Este año, según toda la proyección que se hace por parte del Alto Comisionado de Naciones Unidas por Refugiados y de nosotros mismos, creemos que vamos a llegar a 80,000. Porque ya al cierre de mayo de este año ya tuvimos 24.440 solicitudes. Como mes tras mes está aumentando el número de solicitudes, creemos que no es nada descabellado pensar que vamos a rebasar los 80,000. 80,000, ¿qué significa esto? ¿Qué pasa para todas estas personas que piden, que solicitan refugio en nuestro país? Bueno, eso es una pregunta muy importante. Hay que entender que todo refugiado es un migrante, pero no todo migrante es un refugiado. Un refugiado es aquella persona que está en necesidad de protección internacional, que son por razones fundadas de persecución, se han visto obligadas a cruzar una frontera internacional, sea por razones de opinión política, de pertenencia a un grupo social, de raza, nacionalidad o por religión. Y es también refugiado una persona que por razones de un conflicto generalizado, violencia generalizada y violación sistemática de derechos humanos o graves disturbios del orden público, se ve obligado a salir de su país y estar en necesidad de protección internacional. Esta persona entonces tiene que llegar al país, en este caso concreto en México, y acercarse a solicitar la condición de refugiado. Nosotros les damos el trámite de admisión. Una vez que solicita la condición de refugiado, esta persona como tal no puede ser devuelto a su país porque sería violar el principio angular, la piedra angular de la protección internacional, que es el principio de la no devolución. Así es que ya desde ese momento, desde que hablo de que estas personas están registradas, ya están bajo la protección del Estado mexicano. Pero claramente esto significa que entran a un proceso en donde los tenemos que entrevistar a profundidad, tenemos que orientarnos a conseguir información del país de origen, tenemos que estudiar a profundidad el caso y llegar a determinar si esta persona es efectivamente un refugiado o no lo es. O sea, es un proceso complejo, es un proceso delicado, tenemos que estar muy capacitados para poder desarrollar esto a altos niveles internacionales. Claro. ¿Qué tal? Buenas tardes, le saluda Brenda Peña. Preguntarle, coordinador, nuestro país, ¿en qué lugar se coloca en solicitudes de refugio, sobre todo desde octubre del año pasado que han llegado esas caravanas migrantes a nuestro país? No, mira, la verdad es que los números para nosotros son grandes desde el punto de vista del incremento exponencial que hemos estado teniendo a lo largo de todos estos últimos años, cada vez más. Sin embargo, hay que decir que todavía México en la lista está muy atrás con respecto de muchos otros países del mundo, sobre todo del África subsahariana, del Oriente Medio, muchos otros países de Europa, muchos países incluso de la propia América del Sur. Entonces hay que entender que sí, por una parte es el número está aumentando sostenidamente y sigue tendencialmente aumentando y la proyección, como te digo, puede llegar a 80,000. Sin embargo, comparativamente con respecto de nuestra población, que según el último informe de CONAPO está en 126 millones, y comparativamente con respecto de nuestro Producto Interno Bruto, que coloca a México en un tamaño de economía a nivel internacional entre el 13 y el 15º lugar, pues realmente todavía las cifras son cifras relativamente pequeñas. Sin embargo, si nosotros relacionamos esto con respecto del tamaño de la capacidad operativa de la Comar, pues sí, definitivamente son cifras muy grandes. Muy elevadas. Luego entonces se necesita que la Comar sea reforzado. Desafortunadamente hasta ahora no hemos logrado encontrar un respaldo suficiente como para poder estar en condiciones de enfrentar este desafío. Sí hemos tenido un apoyo de parte de la subsecretaría, donde la Comisión de Frontera Sur, que está bajo la subsecretaría de Gobernación, nos están pasando un grupo de 62 personas para ser regularizadas como parte de la plantilla de la Comar, y hemos también tenido mucho apoyo del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados,
que han estado contratando personas a favor de la Comar, o sea, para trabajar con nosotros en la Comar. Coordinador, y finalmente, ¿cuánto tiempo se tarda la Comar en determinar si es un refugiado, digamos, una persona, y qué pasa durante ese tiempo? Bueno, como te decía, ya desde el momento en que está registrado, ya esa persona es una persona que no puede ser devuelta a su país, está en situación ya regular en nuestro país, es una persona que está en condiciones legales como para poder acceder a los diversos servicios públicos y al mercado laboral, y lo que pasa durante este tiempo es normalmente estas personas tratan de buscar algún tipo de trabajo, sea en el mercado informal o sea en algún tipo de trabajo, alguna actividad laboral, porque hay que entender que estas personas no vienen con la mano tendida, sino vienen básicamente pensando en lograr su propia autosuficiencia. Pero definitivamente, de acuerdo a lo que establece la ley, son 45 días hábiles renovables a 45 días más el tiempo de espera. Claramente, con toda la presión que estamos teniendo, de cada vez más solicitantes que están llegando y con nuestra capacidad limitada, entonces afortunadamente muchas veces nos vemos desbordados, cada vez más estamos desbordados y estamos en una situación donde desgraciadamente muchas veces tenemos que rebasar este plazo porque estamos imposibilitados muchas veces a lograr determinar esta condición de refugiado en los plazos que nos marca la ley, pero estamos haciendo todo lo posible a través de establecer mecanismos de simplificación de los procedimientos para agilizar los procedimientos. Tenemos un plan nacional de capacitación muy de la mano con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados para tratar de hacer lo mejor posible ante este reto enorme. Coordinador, gracias por platicar con nosotros esta tarde. ¿Cómo no? Esté muy bien y muchas gracias. Buenas tardes. Igualmente es Andrés Ramírez, coordinador general de ayuda a refugiados de la Secretaría de Gobernación.